Hay un lugar en este planeta donde los imperios se miden desde hace siglos. No en un campo de batalla, no en una sala de negociaciones diplomáticas, no frente a las cámaras de los periodistas, en el agua. El Estrecho de Hormuz, 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Un corredor de agua entre Irán y la península arábica por el que transita cada día el 20% del petróleo mundial. Cada depósito de avión que se llena en Europa, cada coche que circula en Seúl, en Tokio o en Ciudad de México, cada fábrica que produce en China. Una parte masiva de todo eso depende de lo que pasa o no pasa por ese estrecho. El que controla el Estrecho de Hormuz tiene en su mano una parte de la economía mundial. Y ese día, a la 1:08 de la tarde, Irán decidió poner a prueba si ese control le pertenecía. Un dron de reconocimiento iraní modificó su trayectoria. Se dirigía directamente hacia el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, que operaba en el estrecho con su escolta de destructores y cruceros. Lo que los comandantes iraníes creían que era una misión de vigilancia discreta, se convertiría en menos de 20 minutos en una de las demostraciones más claras y humillantes de superioridad militar americana en esta región desde hacía años. Pero esto es lo que los medios no explicaron. Este dron no era un error de cálculo. No era un operador aislado que había superado sus instrucciones. Era la primera etapa de un plan de 2 fases. Una trampa elaborada, coordinada, diseñada para tomar al portaaviones por sorpresa. El problema, para Irán, es que el portaaviones lo veía venir, desde el principio. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es la reconstrucción completa de lo que sucedió en ese estrecho. Minuto a minuto, decisión por decisión. Desde el momento en que el dron apareció en las pantallas americanas hasta el momento en que la última lancha iraní dio media vuelta. Y en el último bloque, hay algo que los analistas militares no están diciendo públicamente sobre lo que Estados Unidos recuperó de ese dron antes de destruirlo. Quédate hasta el final. Es la parte que realmente cambia todo. Antes de entrar en los detalles del incidente, necesitas entender por qué el Estrecho de Hormuz es el lugar más vigilado, más defendido y más codiciado de todos los océanos del mundo. En superficie, es minúsculo. En un mapa del mundo apenas lo notas. Pero en términos de importancia estratégica, es uno de los puntos de paso más críticos de la civilización industrial moderna mundial. Cada día, entre 15 y 20 petroleros atraviesan este estrecho. Cada uno transporta cientos de miles de barriles de petróleo crudo. Sumando todo, el Estrecho de Hormuz canaliza cada año aproximadamente 1/5 del consumo petrolífero mundial, 20%, un solo punto geográfico, un solo corredor de agua. Si este estrecho se cierra, aunque sea temporalmente, las consecuencias económicas se propagan a todo el mundo en cuestión de horas. El precio del petróleo sube inmediatamente, los mercados financieros reaccionan, las cadenas de suministro globales empiezan a desajustarse, países enteros que dependen de esas importaciones se enfrentan a escasez en pocas semanas. Por eso Irán considera el Estrecho de Hormuz su arma económica definitiva. No sus misiles, no sus proxies en Yemen o en Irak, el estrecho. Porque cerrar el estrecho, o incluso amenazar con cerrarlo de forma creíble, es amenazar a la economía mundial entera con un solo gesto. Y por eso, Estados Unidos mantiene una presencia naval permanente en la región desde hace décadas. La quinta flota americana, con base en Bahrein, existe principalmente por una razón: garantizar que nadie, nunca, cierre ese estrecho. Un portaaviones en el Estrecho de Hormuz no es simplemente un buque de guerra, es una declaración política, económica y militar simultánea. Es un mensaje dirigido a Teherán, a Moscú, a Pekín y a todos los gobiernos de la región. Este paso permanece abierto. Mientras estemos aquí, permanece abierto. Irán lo sabe y lleva años buscando la manera de cuestionar ese mensaje sin desencadenar una guerra total que no puede ganar. La estrategia que ha desarrollado para eso se llama guerra de mosquitos. Drones baratos, lanchas rápidas, misiles antibuque costeros,
armas asimétricas que cuestan infinitamente menos que los navíos a los que apuntan y que pueden usarse para hostigar, intimidar, recopilar inteligencia y probar las reacciones adversarias sin cruzar la línea roja que desencadenaría una represalia masiva. Ese día, ese plan fue puesto en práctica con una coordinación y una ambición que los observadores externos no habían anticipado, y fue neutralizado con una eficacia que los comandantes iraníes tampoco habían anticipado. 1:08 de la tarde. Estrecho de Hormuz. En un centro de mando iraní, operadores observan en una pantalla el flujo de vídeo en directo de un dron de reconocimiento Shahed 139. En sus monitores, la silueta del portaaviones USS Abraham Lincoln es claramente visible. La cubierta de vuelo, los aviones estacionados, los destructores de escolta que lo flanquean. Para esos operadores, la misión se está desarrollando perfectamente. El dron está compilando exactamente las imágenes para las que fue enviado. La posición de los buques, los movimientos de las aeronaves en cubierta, las distancias entre los escoltas, toda la información necesaria para preparar un ataque coordinado. Lo que no ven en su pantalla es lo que hay detrás de su dron. A 28 kilómetros detrás del Shahed 139, un F-35C de la Marina Americana se ha deslizado a posición, silenciosamente, sin activar su radar, sin emitir ninguna comunicación de radio detectable, sin revelar su presencia de ninguna manera. El F-35C es el cazador embarcado más avanzado del mundo. Su sigilo no se limita a su perfil radar, incluye la supresión de sus emisiones electromagnéticas, la reducción de su firma infrarroja y sistemas de sensores pasivos que le permiten rastrear e identificar objetivos a larga distancia, sin activar nunca los sistemas que podrían delatarlo. El piloto usaba exclusivamente sensores infrarrojos pasivos. La cámara térmica del F-35 había bloqueado la firma de calor del dron iraní. En su pantalla, el objetivo era perfectamente visible, perfectamente identificado, perfectamente rastreado. Para el dron iraní, el cielo detrás de él estaba completamente vacío. Pero había algo todavía más importante que la posición del F-35. Durante todos los minutos en que el cazador americano seguía el dron en silencio, estaba recopilando datos. Las frecuencias de comunicación del dron, las señales de control que vinculaban el aparato con su centro de mando en Irán, los patrones electrónicos identificando a los operadores, los relés, los protocolos de cifrado utilizados. Cada segundo que el dron continuaba volando, proporcionaba a los sistemas de inteligencia americanos una imagen más completa de la red de mando iraní de drones. Lo que Teherán creía que era una misión de vigilancia unilateral, Irán, observando a la flota americana, era en realidad una misión de vigilancia bilateral. La flota americana observaba a Irán a su vez, y estaba recogiendo algo infinitamente más valioso que imágenes de una cubierta de vuelo. Estaba recogiendo la arquitectura de una red. Dentro del portaaviones, los comandantes observaban el rastro del dron acercarse en las pantallas tácticas. Cada kilómetro recorrido le daba a los operadores del Abraham Lincoln más información sobre las capacidades reales del Shahed 139, su velocidad de crucero, su altitud de operación, su capacidad de respuesta a las órdenes a distancia. Pero cada kilómetro recorrido también acercaba las cámaras del dron al corazón de la flota americana. En algún momento, la ventana para actuar se iba a cerrar, y el comandante tendría que elegir entre seguir recopilando inteligencia o proteger sus buques. Esta es la pregunta que los medios no hicieron cuando cubrieron este incidente. ¿No derribaron los americanos el dron? Eso todo el mundo lo sabe. La pregunta real es, ¿por qué esperaron tanto tiempo antes de disparar? Porque la respuesta revela cómo funciona realmente la toma de decisiones militares en una situación de tensión máxima. Y es mucho más complejo, mucho más inteligente y mucho más peligroso de lo que los titulares de noticias sugieren. El Shahed 139 no era un pequeño dron desechable.
Era una plataforma de vigilancia de larga resistencia construida para permanecer en vuelo durante horas y operar lejos de las costas iraníes. Bajo sus alas, la situación no estaba del todo clara. Algunos puntos de anclaje parecían pods de sensores, otros parecían posibles raíles de misiles. Nadie dentro del grupo de combate tenía una respuesta definitiva. Si el dron estaba armado y se esperaba demasiado, la flota estaba en peligro. Si el dron era solo vigilancia y se destruía demasiado pronto, Irán obtenía una victoria política, exactamente cuando negociaciones nucleares sensibles se estaban desarrollando vistadores. Los dos errores posibles tenían consecuencias graves y diferentes, y el reloj corría. Hay un concepto que los estrategas militares llaman el dilema del tirador. Es el momento en que cada segundo adicional antes de disparar te da más información sobre la amenaza, pero también te acerca al punto donde la amenaza se vuelve incontrolable. La ventana de acción óptima está en algún punto entre demasiado pronto y demasiado tarde, y se cierra a cada segundo. En este caso, la decisión era todavía más compleja, porque no era únicamente militar, era política. Derribar el dron antes de que fuera claramente amenazante podía ser presentado por Teherán como una agresión americana injustificada. Dejarlo acercarse aún más para estar absolutamente seguro de su peligrosidad arriesgaba dejar que capturara imágenes operativamente sensibles de la cubierta de vuelo. Y durante toda esa reflexión, en el fondo de la ecuación táctica, había una variable que los comandantes conocían y que los medios no mencionaron. Cada segundo adicional que el dron pasaba en vuelo les daba a los sistemas de inteligencia americanos más datos sobre la red de mando iraní. Esperar era costoso, pero esperar también tenía valor. La decisión final reflejaba exactamente ese cálculo. Dejar al dron acercarse lo suficiente para recopilar el máximo de datos sobre sus sistemas y sus enlaces de comunicación. Luego actuar exactamente en el momento en que continuar esperando creaba más riesgo que el valor de la información adicional. La orden cayó sobre la red táctica, en 2 palabras: armas libres. Sobre la flota, el F-35C ya estaba en posición desde hacía varios minutos. Lo único que había cambiado era la orden. El piloto del F-35C había armado un único misil AIM-9X Sidewinder. Uno solo, no 2, no una salva. Un único misil, para un único dron, desde una posición que el dron nunca había visto venir. El buscador del misil bloqueó la firma térmica del Shahed 139. Un sonido estable y continuo llenó el casco del piloto. El tono del bloqueo. La señal de que el objetivo está adquirido, de que la solución de disparo es buena, de que el misil sabe exactamente a dónde ir. El Shahed 139 seguía volando hacia adelante. Sus cámaras seguían transmitiendo. En el centro de mando iraní, los operadores seguían mirando sus pantallas. El cielo detrás de su dron seguía vacío. El piloto apretó el gatillo. El Sidewinder salió del raíl en menos de un segundo. Aceleró hacia el objetivo a más de 3 veces la velocidad del sonido. La distancia entre el F-35 y el dron se borró en cuestión de segundos. La explosión atravesó la célula del Shahed 139. Los fragmentos del aparato se dispersaron por el cielo antes de caer en las aguas del estrecho. En las pantallas del centro de mando iraní, el flujo de vídeo se cortó, limpio, sin advertencia, sin degradación progresiva. Un instante, la cubierta de vuelo del portaaviones era visible. Al instante siguiente, la pantalla estaba en negro. La misión de vigilancia había terminado. A bordo del Abraham Lincoln, el rastro del dron desapareció de todas las pantallas tácticas simultáneamente. La intercepción había durado menos de 12 segundos entre el disparo y la destrucción. Ningún buque americano había sido tocado. Ningún piloto americano había estado en peligro. Toda la operación de intercepción se había desarrollado a una distancia y con una discreción tales que desde las cubiertas de la flota nada había sido visible a simple vista. Pero lo que los comandantes americanos miraban ahora en sus pantallas
no era el rastro desaparecido del dron. Era otra cosa. Algo que había estado enmascarado detrás de la amenaza visible del Shahed 139 durante toda la duración de su aproximación. Los analistas habían empezado a cruzar las señales capturadas durante el rastreo del dron con la actividad electrónica en todo el estrecho, y lo que encontraban cambiaba completamente la lectura de la situación. El dron no había sido enviado únicamente para fotografiar la flota. Había sido enviado para ocupar su atención. Mientras todos los sistemas de vigilancia y defensa del grupo de combate estaban focalizados en el Shahed 139, otra cosa se había puesto en movimiento más profundamente en el estrecho. Y ahora que el dron había sido destruido, eso ya no estaba oculto. Esto es lo que Irán había planificado. Fase 1. Enviar el dron. Dejarlo acercarse al portaaviones. Forzar a los sistemas de defensa americanas a concentrarse en esa amenaza visible y aérea. Mientras tanto, aprovechar esa ventana de atención dividida para colocar en posición la fase 2. Fase 2. Lanchas de ataque rápido de los guardias de la Revolución Islámica, los IRGC, moviéndose a través del estrecho mientras la flota estaba distraída por el dron. Era un plan inteligente, no brillante, pero inteligente. Explotaba una realidad táctica real. Cuando un sistema de defensa está focalizado en una amenaza aérea inminente, sus sensores y su ancho de banda decisional están parcialmente ocupados. Es un momento de vulnerabilidad relativa, un momento en que una amenaza de superficie que emerge simultáneamente puede ganar unos kilómetros preciosos antes de ser detectada y tratada. El problema es que eso solo funcionaba si la flota americana no veía venir ambas amenazas al mismo tiempo. Y las veía a las dos. Desde el momento en que el dron había sido identificado y rastreado, los sistemas de vigilancia del Abraham Lincoln no habían dejado de barrer todo el estrecho. El E-2D Hawkeye, el avión de mando y control aerotransportado operando sobre la flota, tenía una imagen completa de todo lo que se movía en el estrecho, tanto en superficie como en el aire. Cuando las lanchas iraníes empezaron a acelerar, aparecieron inmediatamente en las pantallas tácticas. Su formación, su velocidad, su trayectoria, todo era visible. Y la correlación con las señales capturadas durante el rastreo del dron se estableció en cuestión de segundos. Esas embarcaciones no eran una coincidencia. Eran la segunda fase de una operación coordinada. Las lanchas rápidas de los IRGC son embarcaciones que Irán lleva años usando para hostigar buques comerciales y militares en el Golfo Pérsico. Rápidas, ligeras, maniobrables, pueden llevar misiles antibuque, torpedos ligeros o simplemente usar su velocidad para acercarse peligrosamente a un buque de guerra y forzar una reacción. Pero su eficacia depende enteramente de la sorpresa y la confusión. Una lancha rápida detectada a 20 kilómetros de un destructor americano que tiene sus soluciones de disparo listas es una lancha rápida ya condenada. Los destructores de escolta del Abraham Lincoln ajustaron sus posiciones. Las soluciones de disparo fueron actualizadas en tiempo real en toda la formación. Cada buque del grupo de combate tenía exactamente la misma imagen táctica, y cada sistema de armas estaba listo. Se transmitieron advertencias en los canales marítimos internacionales. La formación iraní no redujo la velocidad. Varias lanchas incluso aceleraron. Esa decisión selló su suerte. Los destructores americanos abrieron fuego con cañones navales y armas de precisión. Las primeras embarcaciones de cabeza de la formación iraní fueron alcanzadas antes de poder reducir la distancia. La precisión de los sistemas de armas americanos a ese alcance no es cuestión de suerte. Es el resultado de décadas de desarrollo tecnológico, entrenamiento intensivo y sistemas de dirección de tiro integrados que comparten datos en tiempo real entre todos los buques de la formación. En cuestión de segundos, la formación iraní se disgregó.
Varias lanchas ejecutaron medias vueltas inmediatas. Otras quedaron inmovilizadas en el agua. La coherencia táctica del ataque se derrumbó casi instantáneamente. El conjunto de la confrontación, desde el primer disparo hasta el momento en que las últimas lanchas en condiciones de navegar abandonaron la zona, duró menos de 3 minutos. 3 minutos. Una operación planificada, coordinada, que implicaba un dron de vigilancia de larga resistencia y varias lanchas de ataque rápido, desmantelada en menos de 3 minutos sin que un solo buque americano fuera tocado, sin que un solo aviador americano resultara herido, sin que un solo sistema del Abraham Lincoln quedara fuera de servicio. Para los marinos a bordo de los destructores americanos, fue la ejecución de un protocolo, no dramática, no heroica en el sentido cinematográfico del término, solo una secuencia de decisiones correctas tomadas en el orden correcto, con las herramientas adecuadas, por profesionales entrenados para exactamente ese tipo de situación. Pero para los comandantes iraníes que miraban sus pantallas, fue otra cosa. Fue la prueba de que su plan había sido descubierto antes incluso de ser ejecutado, que su dron había sido rastreado desde el principio sin que ellos lo supieran, que sus lanchas habían sido detectadas en el momento en que empezaron a moverse, que el efecto sorpresa sobre el que descansaba toda la estrategia nunca había existido. El plan de Irán no falló por una reacción rápida americana. Falló porque la flota americana nunca fue sorprendida. Y esa distinción es crucial, porque dice algo importante sobre la calidad de la inteligencia y la vigilancia americana en esta región, y algo todavía más importante sobre los límites reales de la estrategia asimétrica iraní frente a una fuerza tan integrada y tan preparada. Esta es la parte que los informes oficiales mencionaron de pasada y que nadie explicó de verdad. Durante todos los minutos en que el F-35C seguía silenciosamente al Shahed 139, los sistemas de guerra electrónica del cazador estaban recopilando datos. No imágenes, no vídeos, datos. Las frecuencias exactas usadas por el dron para comunicarse con su centro de mando, los patrones de las señales de control, los intervalos de transmisión, los protocolos de autenticación, las firmas electrónicas que vinculaban el aparato a repetidores específicos en territorio iraní. En términos de inteligencia militar, eso es extraordinariamente valioso, porque esos datos no sirven solo para entender cómo funciona ese dron en particular, sirven para cartografiar la red entera detrás de él, la cadena de mando que lo dirige, las frecuencias que esa red utiliza, las vulnerabilidades potenciales en sus protocolos de comunicación. Un dron destruido es una amenaza eliminada. Un dron rastreado durante varios minutos por un F-35 que lograba todo es una ventana abierta sobre toda una infraestructura de mando y control. Irán perdió mucho más que el Shahed 139 ese día. Perdió parte de la confidencialidad de su red de drones. Las frecuencias registradas pueden ser interferidas en una próxima confrontación. Los patrones de comunicación identificados pueden servir para detectar otros aparatos antes. Las firmas electrónicas catalogadas pueden permitir atribuir con certeza la responsabilidad de otros incidentes futuros. Esto es lo que en el argot militar se llama explotación de oportunidad. Transformar una situación defensiva, protegerse contra una vigilancia hostil, en recopilación ofensiva de inteligencia. Y eso es exactamente lo que la flota americana hizo en el estrecho de Hormuz ese día. No solo rechazó un ataque, usó ese ataque para saber más sobre la capacidad de su adversario para lanzar otro. En menos de 20 minutos en el estrecho de Hormuz ocurrieron varias cosas simultáneamente que necesitas entender para leer correctamente las noticias internacionales de los próximos meses. Primer punto. Irán probó una estrategia en 2 fases contra el grupo de ataque más poderoso de la Marina americana. Esa estrategia fue descubierta, expuesta y neutralizada sin que la flota sufriera el menor daño. No es algo menor. Dice algo sobre el estado actual de la tecnología de vigilancia y defensa integrada americana. Segundo punto. Estados Unidos usó la amenaza iraní para recopilar datos de inteligencia sobre la red de mando de drones iraní. Lo que se presentó como una demostración de fuerza iraní se convirtió en un regalo de inteligencia para el adversario. Tercer punto. Irán sigue creyendo que la estrategia asimétrica puede funcionar contra la flota americana. Esa convicción lo llevará a intentarlo de nuevo, con sistemas mejorados, con mejores comunicaciones, con tácticas revisadas para sacar lecciones de este fracaso.
La confrontación en el estrecho de Hormuz no ha terminado, está en pausa. Cuarto punto, y es el más importante. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto de presión geopolítica más sensible del mundo. Mientras el Medio Oriente sea inestable, mientras las tensiones entre Washington y Teherán no se resuelvan diplomáticamente, incidentes como este van a repetirse, y cada uno lleva en sí el riesgo de una escalada que nadie controla completamente. Si este video te dio una comprensión de la situación que los titulares de noticias no ofrecen, dale like ahora mismo. Es tu manera de decirle al algoritmo que este tipo de contenido merece ser visto por más gente. Comenta estrecho si llegaste hasta aquí y entiendes por qué este paso de agua de 30 kilómetros de ancho está en el corazón de la política mundial. Y suscríbete, porque el próximo video va a cubrir lo que Irán está preparando en respuesta a estos fracasos consecutivos. Y lo que se está preparando es más serio que todo lo que hemos analizado hasta ahora. Ya no miramos hacia otro lado. Aviso legal. Este video es una obra de ficción narrativa creada con fines de entretenimiento y análisis geopolítico. Los eventos, operaciones militares, personajes, buques, aeronaves y situaciones descritos son completamente ficticios y no corresponden a ningún hecho real verificado. Cualquier similitud con eventos reales, personas vivas o fallecidas, o incidentes militares probados es puramente coincidental. Este contenido no representa la posición oficial de ningún gobierno, fuerza armada ni organización militar.